Alguien dijo una vez, un político dijo en este país que aquí no se puede estar, en Estados Unidos, no se puede estar sin seguro. Seguro de todo tipo. Aquí hay seguro para lo que usted se imagine. Seguro de todo tipo. Más comunes son los seguros de carro, seguros de vida, seguros de renter, seguros de inquilino, las mascotas tienen seguro también. Hay seguros de todo tipo y en las pólizas hay diferentes tipos de póliza. Por ejemplo, usted puede pensar en seguros de carro. Cuando va a alquilar un carro le pregunta, ¿usted quiere que le ponga el comprehensive o quiere que se le ponga solamente el liability? Y uno no entiende nada de eso. Yo normalmente digo, póngame más barato. Pero la verdad es que uno no entiende las implicaciones de tener un seguro y no usarlo o de necesitarlo y no tenerlo. Cuando uno contrata el comprehensive, el que es completo, el cobertura para carros bumper to bumper, de parachoque a parachoque, usted no tiene nada que pagar. Si le pasa algo al carro, usted no tiene responsabilidad que pagar nada porque usted tiene la póliza de cobertura total, se llama comprehensive. Pero si usted solamente quiere que usted paga el carro, pero usted no quiere tener problemas si usted chocó a alguien, a terceros, entonces usted solamente contrata el liability y usted solamente paga un poquito. Pero la verdad es que si usted tiene que pagar el carro, y un carro normalmente nuevo, usted se mete en un tremendo problema, porque esos son decenas de miles de dólares que usted tiene que pagar. Pero hay tipos seguros de vida, y en los seguros de vida usted paga una cuota mensual para que si usted se muere, usted tiene una póliza normalmente de 100,000 o de 250,000 dólares para dárselo a alguien que usted designe. Puede ser a su esposa, a sus hijos, a quien usted designe. En pocas palabras, usted vale más muerto que vivo. Pero eso es para los que quedan, porque una esposa o un esposo, ¿qué va a hacer con dinero si no tiene al esposo que ama o a la esposa que ama, cierto? Usted tiene seguros dentales, seguros de visión, seguros de mascotas, seguros de funerarios, hay seguros de todo tipo. En este país, como dijo aquel famoso político, no se puede estar sin seguros. ¿Okay? Usted prácticamente está obligado a pagar una póliza de seguro para cada cosa. Y como dijo aquel famoso animador, es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahora, espiritualmente hablando y pensando en nuestra seguridad eterna, en qué garantía podemos tener ir al cielo. ¿Qué tal si pudiéramos tener una póliza de seguro que nos garantice que vamos al cielo algún día? ¿No sería bueno tener un papelito que diga, como le entregaron a aquel personaje del Progreso del Peregrino que se llamaba Christian o Cristiano, y le decía un papelito que decía que él había sido justificado, una póliza de justificación? Él presentó ese papelito en la entrada al cielo y lo dejaron entrar, porque él tenía una póliza, en ese momento esa palabra era política, una política de justificación. Él había sido justificado por aquel que murió en la cruz, como dice el himno de Colombia. Pero, ¿qué tal si nosotros pudiéramos tener una garantía, una póliza de seguro, que fuera la mejor póliza de seguro de todas? Usted tiene esa y no necesita otra, porque esa es más que la comprehensive, esa es más que la cobertura total. Es una póliza de seguro que va a cubrir no solamente todas tus necesidades físicas y materiales, sino que también va a tomar en cuenta todo lo que tú necesitas para la vida, la piedad, la salvación y la santificación. ¿No te gustaría una póliza de seguros así? Vengan conmigo, por favor, al final de Romanos 8. Vamos a ver la póliza, la mejor póliza de seguro que podremos tener jamás. En toda nuestra vida, nosotros quisiéramos tener esta póliza de seguro y está disponible para todos aquellos que están en Cristo. No está disponible fuera de Cristo, está solo disponible para aquellos que están en Cristo.
¿Okay? Ustedes han visto que los que han seguido nuestras predicaciones en Romanos 8, la tesis de todo el capítulo está en el versículo 1, Romanos 8, 1. Y usted ve desde el principio la tesis de Pablo en este capítulo es: no hay ninguna, no es posible ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esa es la tesis de todo el capítulo. Y él desempaca esa tesis con muchos argumentos, y la semana pasada vimos que para los que están unidos a Cristo Jesús, eso no comenzó cuando nosotros nos arrepentimos, sino que nosotros nos arrepentimos porque formamos parte de la cadena dorada de eternidad a eternidad que está entre los versículos 28 al 30. Aquellos que que Dios los conoció de antemano, en el versículo 29, también los predestinó, y en el versículo 30 dice: y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Eso es lo que en teología se conoce con el nombre de The Golden Chain, o la cadena dorada de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios nos conoció cuando ni siquiera había dicho sea la luz. Antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos llamó eficazmente a través de la presentación del Evangelio. Cuando hizo clic en nuestra mente, inmediatamente fuimos justificados y luego glorificados. Esa cadena de la eternidad pasada a la eternidad presente es irrompible por ninguno de nosotros. Y todos los que el Señor conoció, predestinó, justificó, llamó y glorificó, no se va a perder ni uno. Ni uno. Esa cadena tiene que cumplirse, y se va a cumplir porque la cadena es irrompible. Por eso llaman la cadena dorada. Ahora, no solamente nosotros no somos capaces de romper esa cadena, sino que no hay ninguna persona terrenal o celestial o infernal que pueda romper esa cadena. Ni el mismo Dios puede romper esa cadena porque Él fue el que la creó. Ni el mismo Cristo puede romper esa cadena porque Él no quiere. Y ninguna de las cosas creadas puede romper la cadena de salvación cuando Dios decide salvar a un grupo de pecadores. La Biblia los llama los elegidos, los escogidos, los predestinados. Hay múltiples maneras de llamar a los hijos de Dios. Pero esto que vamos a ver aquí, en los versículos 31 al 39 de Romanos 8, un teólogo dijo que este es el mejor pasaje en el mejor capítulo de la mejor carta en el mejor libro. Es decir, que si hubiera un top 5, una lista de los primeros 5 pasajes más importantes de toda la Escritura, seguramente este ocuparía alguno de los primeros lugares. Romanos 8, del 31 al 39. Porque este pasaje que vamos a leer le da la garantía al cristiano de que tú no solamente has sido conocido, predestinado, justificado, llamado y vas a ser glorificado, sino que el Señor mismo garantiza que esa cadena es irrompible y que Él mismo está a tu favor. Él mismo puso su firma en el decreto de salvación tuya, si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, déjame decirte de una vez que no hay salvación fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Cristo. Así que si tú estás dudoso o tambaleando o incluso incrédulo, así reacio a que no, yo no quiero, yo sé que Cristo es un buen tipo, pero yo no quiero que Él me gobierne la vida. Bueno, no hay esperanza de salvación para ti, porque Jesús vino solamente por pecadores, no vino por los justos. Entonces, no hay salvación fuera de Cristo. Pero para los que están en Cristo, esta garantía ya está firmada con la sangre del crucificado. Ya está firmada. Y no es posible que esa cadena se rompa. Esa cadena va a llevarnos desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura con una garantía pero tan segura que es la mejor de todas las pólizas de seguro que usted pueda conocer. Así que cada vez que usted vea una póliza de seguro, o le pregunte si quiere el Comprehensive Liability, o le pregunte cada vez que usted vaya al médico y le pregunte dónde está su tarjetita, usted acuérdese, yo tengo una póliza de salvación mejor que esta. Vamos a leer en Romanos 8,
Y vamos a leer desde el 28. Vamos a dedicarnos desde el 31, pero para poder tener el contexto completo, vamos a leer desde el 28 al 39, ¿ok? Romanos 8, 28 al 39. Dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Y qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte y somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la mejor póliza de todas. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ahora que vamos a profundizar en ella, rogamos tu dirección, tu bendición, que nos edifiques, que nos expliques y que nos ayudes a aplicar este texto a nuestros días y en nuestro tiempo. Señor, pero sobre todas las cosas, rogamos que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Te ruego depures mis labios, no solamente para mencionar tu nombre, sino para exaltar tu nombre y edificar a los presentes. Te rogamos, Señor, que todos acá salgamos con una comprensión más clara de la seguridad eterna de salvación de cada creyente. Y que al salir de acá salgamos gritando y exaltando tu nombre, porque tú eres el único que merece toda gloria y todo honor. Pero si hay alguien que duda, Señor, acá, rogamos, Señor, que hoy sea el día que tú mismo, no yo, ni ninguno de nosotros, tú mismo lo convenzas de su necesidad inmensa de ti. Que fuera de Cristo no hay salvación. Y que sin la esperanza de que tú das, no tenemos esperanza, no tenemos significado y no tenemos propósito. Ayúdanos, Señor, en esta hora, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les dije, este pasaje es quizá el mejor pasaje en el mejor capítulo, la mejor carta, en el mejor libro de toda la Biblia. Así que este pasaje es no solamente uno de mis favoritos, debe ser un pasaje muy importante en su vida. Cada vez que usted dude de su salvación o usted tenga a alguien que le diga que es posible perder la salvación, venga a este capítulo, porque no es posible. Siendo honestos con uno mismo, no es posible leer este pasaje, sobre todo este pasaje que tenemos del 31 al 39, no es posible leerlo, entenderlo y salir de allí diciendo que la salvación se puede perder. Pues si se puede perder es porque tú nunca la has tenido. Porque al entender este pasaje uno entiende que la salvación no depende de que la ganemos o la mantengamos. No, depende de que Dios nos salve y Él nos preserva. Y es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene acerca de la doctrina de la elección y las objeciones a la doctrina bíblica de la elección. Porque la salvación de principio a fin es de Jehová. Jonás tuvo que admitir en el vientre de la ballena, en Jonás 2:9, verdaderamente la salvación es de Jehová. Y nosotros tenemos que entender que la salvación es de Jehová.
Y por pensar que la salvación no es de Jehová, sino de nosotros, es que pensamos que se puede perder. Y hay gente que piensa que se puede perder porque son ellos los que ven su propio pecado aún remanente en sus vidas y dicen, pero yo estoy más tiempo en la carne que en el espíritu. Yo estoy más tiempo sucio que limpio. Yo estoy más tiempo profano que santo. Entonces por eso es que ellos se sienten que no pueden mantener su salvación porque piensan que depende de ellos. Pero cuando vemos en la Escritura que nos dicen que Jesús es no solamente el autor, sino el consumador de nuestra fe, es que nosotros entendemos, sí, la salvación es del Señor de principio a fin. ¿Hay responsabilidad humana? Por supuesto que hay responsabilidad humana, pero ni tú ni yo hubiéramos podido responder al llamado del Evangelio si Dios no hubiera puesto su palabra en nuestro corazón. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Así que calma, tranquilo Bobby, tranquilo. Pero en este capítulo 8 vemos que la tesis de Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en el versículo 1. Eso se repite durante todo el capítulo. No hay condenación, no hay posibilidad de separación. No hay posibilidad de que aquellos comprados sean luego desechados. No hay posibilidad de que Cristo diga, se me acabó el amor. No, a Cristo no se le acaba el amor, porque el amor nunca se acabará. Se acabarán las lenguas, se acabará el conocimiento, pero el amor no pasará. Y es por eso que nosotros podemos confiar, abandonarnos en los brazos amorosos del Señor. Él no nos va a abandonar nunca, nunca nos va a desechar. ¿Okay? Entonces vamos a ver cinco puntos. ¿Okay? Vamos desde el 31. Vamos a ver 5 preguntas clave. Debe haber 5 preguntas clave. La primera es la pregunta del respaldo. La pregunta del respaldo. ¿Qué respaldo tenemos nosotros? Bueno, en el versículo 31 se nos dice que ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Después que Pablo ha explicado todo en el capítulo 8 y ha dicho que no solamente el Padre planificó, predestinó nuestra salvación, sino que el Hijo aplicó la salvación y el Espíritu Santo en el versículo 26 intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo está tan convencido, como va a empezar a decir, termina diciendo en el versículo 38, está tan seguro, tan convencido, y ahora dice, ¿qué más podemos decir? Si ya todo está dicho. Eso, desde ese punto de vista, este capítulo 8 funciona, este pasaje en el final del 8 funciona como una doxología de todo lo dicho en el capítulo anterior, en el resto del capítulo 8. ¿Qué más podemos decir? Y responde la pregunta del respaldo con el respaldo pleno de que Dios el Padre está a nuestro favor. Vean lo que dice el versículo 31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, ese sí en el original no es condicional. Eso es una aseveración, una afirmación. ¿Desde qué? Es decir, así que, ¿por qué? Debido a que Dios está a nuestro favor. Vean la respuesta. Nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Déjeme decirle cómo funciona esto. Este versículo no quiere decir que usted le va a levantar los puños al diablo y le va a decir, ¿qué es lo que es? Vente tú, vamos a pelear ahora, vente, vamos a echar puños. Y nadie va a hacernos frente porque atrás mío está un montón de ángeles. Y hay cuentos de que una vez vieron un ejército de ángeles y una muchacha pudo pasar por un callejón. Y es decir, parece que la gente entiende este versículo como que ahora yo voy a hacer un envalentonado, yo voy a hacer un buscapleito. ¿Por qué? Porque Dios está a mi favor. Y toda la pelea que yo me ponga puño a puño, pues yo la voy a ganar porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso no es lo que quiere decir ese versículo. Lo que ese versículo quiere decir es que la fuerza más poderosa que ha conocido este universo, que es la palabra de Dios, que al solamente la nada Dios decirle, sea la luz empezó a existir. Y la fuerza más poderosa que existe es la palabra de Dios.
Y si Dios fue el que te predestinó, te conoció, te predestinó, te justificó, te llamó y te glorificó, entonces nada ni nadie puede romper la cadena de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que está a tu favor. Este versículo es un versículo salvífico, no es un versículo buscapleito, es un versículo de salvación. Nadie puede romper la cadena de tu salvación porque Dios es el que la garantiza con respaldo pleno. ¿Qué más podemos decir? Tenemos que rendirnos, tenemos que abandonar todas nuestras excusas, toda nuestra capacidad de poner pero. Dios está al favor de los que están en Cristo Jesús, según el versículo 1, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios está a nuestro favor. Y no es que nosotros lo tenemos a Él agarrado por la mano, no, es que Él nos tiene en el hueco de su mano. ¿Usted alguna vez se ha imaginado o soñado estar en el hueco de la mano del Omnipotente? En el hueco de la mano, mira, tú y yo somos tan chiquitos en la mano del Omnipotente que cabemos en medio de una de las arrugas de la mano del Omnipotente. Y esa mano del Omnipotente es tan grande y tan poderosa que ni el mismo diablo se atreve a levantarle un dedo para sacarnos por debajo. Tú estás en la mano del Omnipotente. ¿Quién puede llegar en la mano del Omnipotente y sacarte de ahí, arrebatarte de ahí? No, tú estás en la mano del Omnipotente. Y eso te debe dar a ti una garantía tan segura de que tú tienes el respaldo pleno de Dios. Esto es más que una póliza comprehensive, una póliza de cobertura total. Tú estás en la mano del Omnipotente, en el hueco de la mano. Entonces, si Dios está a tu favor, tú no vas a andar por ahí buscando pleito. Tú sabes que el enemigo más grande que tú temes es la muerte. Y a veces uno no se toma una pastilla porque se puede morir. Es más, te tomas a veces la pastilla porque te estás muriendo. Pero uno tiene miedo de morirse. Y de morirse, ay, me voy a morir. Ay, no tome eso porque te puedes morir. Ay, no salga por ahí, no vaya por ahí, cuidado con eso, te puedes morir. Pero es que si tú estás en la mano del Omnipotente, el peor enemigo es la muerte. Pero si Dios está contra ti, a tu favor, ni la muerte puede contigo. La muerte es un taxi que te lleva a la presencia de Dios. Un mero taxi que te lleva a la presencia del Dios omnipotente. Entonces Dios está a nuestro favor, podemos tener respaldo pleno. Y tú puedes descansar. A lo mejor no contrataste la póliza de seguros del carro completa. Tú solamente pagaste la más barata. Pero Dios te da un respaldo pleno de que tu salvación es segura. Si tú estás en Cristo, tu salvación es segurísima. ¿Podrá el cielo y la tierra no existir algún día? ¿Podrá el mar salirse de su cuenca? ¿Podrá el sol apagarse? Pero la palabra de Dios no pasará jamás. Segundo, la pregunta de la provisión. La pregunta de la provisión. Ustedes ven en el versículo 32 que dice que ese Dios que está a nuestro favor ni siquiera escatimó. Usted subraya esa palabra ahí porque ya vamos a hablar de esa palabra. Dios, el Dios que está a tu favor, ni siquiera escatimó a su propio Hijo. Si Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, vean la pregunta de la provisión. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo, y ese es el corazón del Evangelio, no hay Evangelio sin Cristo. Porque Dios el Padre planeó la salvación de los escogidos, el Hijo la completó y el Espíritu la está aplicando, llamando eficazmente a los escogidos. Entonces, la Trinidad entera está comprometida con tu salvación. Pero si Dios mismo no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ahora, en ese contexto, todas las cosas no incluyen
el carro que tú quieres, la novia que tú quieres, el novio que tú quieres, la casa que tú quieres. No, no, no. Dios no te va a complacer con todo lo que tú quieres. En ese contexto, lo que implica es que Dios te va a dar todo lo que tú necesites para la salvación y la santificación de tu alma. Vengan conmigo rápidamente a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, en la plena introducción de esta carta tan importante de Pedro. Segunda de Pedro, después que Pedro saluda, él dice en el versículo 3, segunda de Pedro 1, versículo 3 y 4, todas las cosas, vea cómo empieza, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de sus malos deseos. Es decir, no estamos hablando de la cuenta bancaria que yo quiero, no estamos hablando de la novia y el novio que tú quieres, ni el carro del año, ni la casa que tenga el comedor así. No estamos hablando de la provisión material, terrenal y temporal. No estamos hablando de eso. Dios garantiza, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, todo lo que tú necesitas para tu salvación y tu santificación. Dios te lo va a regalar. Esas son las cosas de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas. Esa frase no tiene que ver con dinero, posesiones materiales, terrenales y temporales. Tiene que ver con posesiones espirituales, celestiales y eternas. Por eso se nos dice que hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, nosotros tenemos que entender que hay tesoros mucho más grandes que dinero y posesión material y terrenal. Por eso, si el Señor no escatimó a su único propio hijo, a su hijo unigénito, déjenme hacerles la ilustración de la referencia cruzada. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje en Génesis 22, donde Dios le dijo a Abraham que por fin le dieron el hijo, que el de la promesa, a los 100 años tenía Abraham cuando recibió a Isaac? Y tenía años de que Dios le había dado esa promesa. Más de 15 años que Dios le había dado esa promesa. Tú vas a tener un hijo, pero vas a tener un hijo con Sara, no con Agar. Es con Sara que vas a tener un hijo. Y cuando por fin Dios le da un hijo a Abraham, lo llaman Isaac, a los 12 años, Dios le dice, ok, ya te di el hijo, ahora hazme el favor, sacrifícalo para mí. ¿Ustedes se imaginan que ustedes le digan eso? Este es un pasaje espeluznante. Cuando ustedes ven la narrativa de Abraham haciéndole caso a Dios sin decir nada, agarra su burro, agarra la leña y agarra al hijo. Y le da la leña, y le da el fuego al hijo y le da la leña al burro. Y los tres salen por ahí para el monte Moría. Y cuando llegan allá en el camino, antes de subir al monte, el niñito le dice al viejo, pa, yo veo la leña, yo veo el fuego, pero ¿dónde está el corderito? Yo me imagino que en ese momento, no lo dice el texto, yo me imagino que en ese momento Abraham se arrodilló y le dijo, hijo, el cordero eres tú. El cordero eres tú. Imagínense ese muchachito de 12 años, ese no va a decir gloria a Dios, aleluya. Él va a decir, no, papá, ¿cómo se te ocurre? No, mira, por aquí no hay otra cosa que un pájaro o algo. Pero el muchacho y el papá hicieron caso.
Y ustedes deben siempre recordar, cuando ustedes vean en el versículo 32, que Él que no escatimonia a su propio Hijo. Es exactamente la misma frase que la versión griega del Antiguo Testamento usa para el versículo Génesis 22, 12. Vengan conmigo para que vean la palabra que se usa allí. Génesis 22, 12. Recuerden siempre esta palabra. El ángel del Señor, al ver que Abraham en efecto le iba a clavar el cuchillo en el pecho a su hijo, el ángel del Señor le dice a Abraham: no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Esa palabra negado es la palabra eximir, rehusar. Rehusar con H, no rehusar de reciclar, sino rehusar. No te negaste a darme tu hijo. Yo sé bien que tú me amas porque no te has rehusado, no eximiste a tu hijo Abraham. Esa palabra, la Septuaginta griega, la traduce allá en Romanos 8:31, 32. Si Él no escatimó a su propio hijo, no eximió, no rehusó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Es decir, no había otra manera de que tú y yo pudiéramos ser salvos, de que Dios entregara a su hijo. No había otra manera. Porque Dios ya nos había conocido, nos había predestinado, nos había justificado, nos había llamado y nos había glorificado en la eternidad pasada. Aún sin saber la carita que tú ibas a tener, aún sin haber visto tu pasaporte, Dios ya había decretado tu salvación. Pero Dios no cambió el camino para no tener que entregar a su hijo, sino más bien entregó a su hijo y no lo escondió, no lo rehusó, no lo eximió. Es más, el mismo Cristo en Getsemaní, él mismo dice, la humanidad perfecta de Cristo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba. Ustedes se imaginan el conflicto que había en la mente, el corazón de Cristo, sabiendo que Él era la única solución, pero que tenía que pasar por un sufrimiento terrible, y de ahí fue que inventaron de la cruz, inventaron un adjetivo que significa un dolor excruciante. Es un dolor insoportable que causa la muerte, el mismo dolor causa la muerte. Entonces, la provisión que Dios nos promete, no solamente vemos el respaldo pleno, sino que vemos que la provisión que Dios promete es una provisión comprehensive, es una provisión santa, donde lo mejor que tenía el cielo lo dio el Padre para completar la salvación tuya y mía. No podemos dudar de que Dios nos dará su espíritu si nos dio a su Hijo. No podemos dudar de que nos va a dar el papelito de entrada al cielo si nos dio a su Hijo. Esto es un argumento tipo hebreo, del mayor al menor. Si Dios dio lo mayor, ¿cómo no va a dar lo mejor? Lo siguiente, lo próximo. En inglés se dice, if God gave the best, how He will not give the rest. Si Dios dio lo mejor, ¿cómo no va a dar el resto? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios está comprometido con nuestra salvación, proveyendo todo lo que haga falta para acorralarnos. Si Dios ya nos dio a su Hijo, Dios nos va a acorralar con su brazo de amor para llevarnos al punto donde nos vamos a arrepentir y nos vamos a caer rendidos a los pies de Cristo y diciendo, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Tú has llegado a ese punto? ¿Tú has pasado por ese apretón del amor de Dios cuando la única lucecita que te queda es, ¿qué más, Señor? ¿Qué más? Me rindo. Perdóname. Esa es la muestra del amor más grande de Dios.
que cuando Él quiere salvar, no hay libre albedrío que se resista. Tercero, la pregunta de la seguridad. No solamente la pregunta del respaldo, la pregunta de la provisión, sino ahora viene la pregunta de la seguridad. ¿Qué seguridad podemos tener de que en efecto Dios va a cumplir sus promesas? Bueno, la pregunta de la seguridad está en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, ustedes conocen que en Apocalipsis, ¿quién es el acusador, cierto? ¿Quién es el acusador? En Apocalipsis es Satanás el acusador. En Job es Satanás el acusador. Él es el chismoso que va al trono de Dios y dice, mira, ¿tú no has visto ese siervo tuyo? ¿Tú no has visto eso que está haciendo? ¿Tú no has visto el chisme que anda metido? Y él anda acusando y permanentemente él anda señalando con ese dedo feísimo. Señalando, mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel otro. Él anda acusando. Cuando usted acuse a alguien, usted identifíquese con quién se está identificando. Nosotros no andamos acusando los unos a los otros. Nosotros damos cara a cara. Hey, hermano, ¿qué pasa? Hey, hermana, ¿qué pasa? Pero el acusador, el chismoso ante el trono de Dios es Satanás. Por eso Pablo pregunta, porque él sabe que en aquellos tiempos en Roma y en estos tiempos aquí, usted y yo vamos a luchar contra los pensamientos de que yo no debo ser tan salvo si aún peco. Yo no debo estar completamente seguro de mi salvación porque todavía quedan en mi corazón deseos por lo malo. Yo no debo estar tan completamente salvo si aún me queda ese gustico por lo que a Dios no le gusta. Bueno, cuando el acusador venga y te susurre o te haga pensar, o tú misma, carne, te haga pensar que alguien te está acusando en el trono de Dios, recuerda la promesa del versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Nadie. Estas preguntas son preguntas retóricas. La pregunta es nadie, nunca, ninguno. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusar a los hijos de Dios. ¿Por qué? La respuesta la da en el mismo versículo 33. Porque Dios es el que justifica. En otras palabras, la pregunta del versículo 31, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestra? Aquí también en el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Si Dios es el que firmó el decreto legal de tu justificación, no de tu inocencia. Dios no nos declara inocentes. En ninguna parte de la Biblia se dice que nosotros somos niños de pecho, que nosotros somos inocentes, de que nosotros nunca hemos pecado, de que Dios pasó por alto y metió el pecado nuestro debajo de la alfombra. No. Es un decreto legal de que tú eras culpable y Cristo pagó tu fianza, y porque alguien más pagó por ti, ahora ese decreto en el tribunal de Cristo está firmado con la sangre del Cordero para decir, anda y entra al cielo con este papelito que dice que tú has sido justificado. Y ese papelito tú no lo pediste, tú no lo imprimiste, tú no lo escribiste, tú no lo redactaste. Eso fue un papelito que te dieron en el tribunal de Cristo cuando Cristo pagó tus pecados, no lo de Él, tus pecados, y en la cruz Él derramó su sangre, y en la tumba Él salió victorioso, y Él ascendió, y Él está intercediendo por ti en el mismo tribunal donde te están acusando. Y ese papelito tú puedes llevarlo al cielo y decir, yo he sido justificado. ¿Quién? ¿Quién te justificó? Cristo. En la cruz del Calvario pagó por mis pecados. Yo puse mi fe en Él. Él me salvó por gracia mediante fe. Y en el cielo no podrán ponerte pero, porque esa es la misma directriz que Cristo dejó. Y con ese papelito tú podrás entrar al cielo. Es así de sencillo.
Si Dios te justificó, nadie puede acusarte. Y eso nos da no solamente respaldo pleno, provisión santa, nos da seguridad legal de que la sustitución que Cristo obró te da a ti seguridad de justificación, seguridad legal, espiritualmente hablando. ¿Okay? Si Dios te ha dado seguridad legal de justificación, tú tienes la entrada al cielo garantizada y esa es la mejor póliza de seguro que tú jamás podrás tener. Cuarto, tenemos la promesa de la libertad. En el versículo 34, la pregunta de la libertad. ¿Quién es el que condenará? Esa es la pregunta del versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Ustedes no les gustaría ir en la vida sabiendo que nadie los va a condenar? Mujeres que están aquí presentes. Permítanme, caballeros, hablar un momento con las mujeres. ¿Cierto o falso que a veces ustedes sufren para vestirse porque ustedes piensan que la van a condenar por la ropa que se ponen? ¿Cierto? Yo he vivido con 5 mujeres en mi vida. Mis 3 hermanas, mi hija y mi esposa. Y todas ellas sufren para saber qué ponerse porque piensan que la van a condenar. Y cada vez que se van a vestir, hay un montón de vestidos muertos en la cama ahí. Tirados en la cama porque no eran dignos de que no las condenaran por ese vestido. Y peor aún, a veces nos preguntan, ¿cuál me queda mejor, este o este? ¿El verde o el azul? Y tú dices el verde y sale con el azul. Ahora, damas, permítame hablar con los hombres. Ustedes saben lo que yo les estoy diciendo. ¿Quién nos condenará? ¿A ustedes no les gustaría vivir la vida sabiendo que tú no tienes nada por lo cual deberle nada a nadie? En nuestros países hay dichos acerca del que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. El que tiene, ¿cómo es Marlon allá en El Salvador? La cola pateada. Es decir, uno sabe mentalmente que uno no tiene capacidad moral para hablar en la vida de otro porque te van a aplastar la cara con la realidad que tú cometiste en el pasado. Pero el versículo 34 pregunta, ¿quién puede en la entrada del cielo decir, tú no perteneces aquí, vete? ¿Quién nos va a condenar? En el versículo 1 de este capítulo se da la respuesta de antemano. No nos pueden condenar. ¿Por qué? Porque no hay condenación. No hay ninguna posibilidad de condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y en el versículo 34 mismo la responden con el cuádruple ministerio de Cristo. El cuádruple ministerio de Cristo en el versículo 34. No nos pueden condenar porque Cristo, vean la respuesta, porque Cristo, no porque tú, no porque yo, no porque yo soy el hijo de don fulano, no porque yo soy bonito, yo no porque no tengo las mejores, porque tengo las mejores notas, no porque yo nací en tal lugar, no porque yo tengo el siguiente estatus, o no porque yo tengo dinero, no. La respuesta no comienza conmigo, la respuesta comienza con Cristo. ¿Quién es el que condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo, miren estas 4 cosas. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios y además intercede por nosotros. 4 cosas Cristo hizo por ti. Eso es crucifixión, resurrección, asunción e intercesión. Repito, crucifixión, resurrección, asunción e intercesión fue lo que Cristo hizo por ti para que tú no fueras condenado. Cristo murió en el lugar que tú y yo deberíamos haber muerto. Él vivió la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y no vivimos. Pero Él murió la muerte que tú y yo debíamos haber sufrido. Y Él la sufrió para que nosotros no veamos la muerte, sino que pasemos de muerte a vida. Para que al cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, lo próximo que veamos sean los ojos gloriosos del bendito Salvador. Entonces Cristo murió, y no solamente murió, y no quedó la historia, sino que también resucitó. Vean lo que dice el versículo 34. Ese es el cuádruple ministerio de los oficios de Cristo por ti. Murió, resucitó, ascendió
y ahorita mismo está intercediendo. Intercediendo. ¿Qué significa intercediendo? En 1 de Juan 2:1 vemos que a los que hemos cometido pecado, abogado tenemos en Cristo. Esa palabra abogado es un parácletos, es un defensor, es alguien que dice, tranquilo, yo pagué por él. Como cuando un niñito se roba algo en una tienda, en el 7-Eleven, y se salió corriendo. Y tú que estás ahí en el counter, tranquilo, señor, no lo condene a él, yo pago lo que él se robó. Tú sabes que ese niñito no se va a arrepentir. Pero si tú tuvieras el conocimiento de eternidad pasada, de eternidad presente que Cristo tiene, tú sabes que ese niñito eres tú y en algún momento tú vas a hacer que él se arrepienta. No es que tú lo perdonaste porque tú sabes que él se va a arrepentir. No. Dios nos perdonó porque él va a hacer que nosotros nos arrepintamos. O menosprecias, vamos a ver en el capítulo siguiente, menosprecias la gracia de Dios que te lleva al arrepentimiento. Y en Hechos 13:48 vemos que creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que el arrepentimiento no causa la salvación. No, es la regeneración lo que causa el arrepentimiento. Nosotros no fuimos salvos porque nos arrepentimos y ahora Dios se vio, otro más. Tengo que salvarlo porque yo prometí que iba a salvar a todo el que se arrepiente. No, a Dios no le sorprende. Él es omnisciente. Él causa que tú te arrepientas y que vengas a la fe por el acorralamiento del amor que Él te hace. Entonces podemos tener respaldo pleno, provisión santa, seguridad legal y libertad gloriosa de saber que Cristo no nos va a condenar. Cristo no nos va a condenar porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quinto, ya vimos el respaldo pleno, la provisión santa, la seguridad legal, la libertad gloriosa. Ahora vamos a ver la unión bendita. ¿Cuál es la pregunta de la unión? Cuando los que están casados, le entregan un anillo a su esposa, a su esposo, significa, este es el símbolo de su unión. Y quitarse ese anillo es el símbolo de la separación, ¿cierto? Entonces, cuando usted está unido a otra persona, comparten la vida. Tú no le puedes decir a tu esposo, a tu esposa, no te metas en mi vida privada. No, porque es que mi vida privada también es tuya. La unión bendita no es con ningún otro ser humano, es con el Cristo bendito. Vean lo que dice el versículo 35. Y aquí empieza uno de los más grandes y más benditos poemas de toda la Biblia. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Esa es la pregunta de la unión. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos unidos a Cristo? ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestra unión? En algunas versiones de la Biblia no dice qué podrá separarnos de Cristo, sino quién podrá separarnos de Cristo. Yo pienso que el qué es más fiel al original. Yo creo que incluyeron el quién, aunque es posible por personas que están incluidas en esta lista de 17 cosas, pero el qué es más fiel al original porque viene de quién. ¿Qué más podemos decir? ¿Quién nos acusará? ¿Quién condenará? ¿Y cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero en el 35 empieza con qué cosa podrá separarnos del amor de Dios. Y ahí empieza a nombrar una lista de 17 entre circunstancias, personas y eventos en tu vida y en la mía que atentarían contra nuestra unión con Cristo, a ver si pueden hacernos perder la salvación, romper la cadena de la salvación o hacernos descarriar. Y empieza la lista por tribulación. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Y vean que todo es una pregunta. El versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. La respuesta es no, nada. Y ya lo vamos a ver en el 38. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Estamos tan unidos a Cristo
que el poder de Cristo es tan suficiente como para mantenernos asegurados. La póliza de seguro en la mano del Omnipotente es tan impenetrable y tan imposible de romper que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada, nada. Ni siquiera tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esas cosas malas del versículo 35 son una predicción, una profecía de los hijos de Coré en el Salmo 44, versículo 22. Por eso dice, como está escrito, el 36. Ese es el Salmo 44, versículo 22, en la versión del 70, de los 70 de la Septuaginta. Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte y somos contados como ovejas de matadero. Es decir, el pueblo de Dios nunca ha disfrutado paz completa y duradera de este lado de la gloria. Ustedes que están aquí en Estados Unidos, preparen sus corazones para algo que les voy a decir, por favor, porque esto es difícil de entender. Ustedes y yo, nosotros aquí en Estados Unidos, somos una anomalía en la estabilidad social del pueblo de Dios. Nosotros aquí no estamos sufriendo persecución. No sufrimos tribulación, no sufrimos angustia, no sufrimos persecución, no sufrimos hambre, no sufrimos desnudez, no sufrimos peligro ni espada. Y eso es una anomalía del pueblo de Dios en todo tiempo y todo lugar. Es muy diferente la predicación del versículo 35 en Estados Unidos que en Indonesia, Afganistán, Pakistán. Porque ellos sí están sufriendo persecución, a ellos los matan. Ellos no saben si van a comer mañana. Nosotros no estamos preocupados por qué vamos a comer mañana. No estamos preocupados porque viene el frío. No estamos preocupados porque alguien puede entrar aquí y ponernos una espada en el cuello. No estamos preocupados por eso. La iglesia en Estados Unidos es una anomalía en la provisión de seguridad para el pueblo de Dios. Claro, este país fue fundado con valores cristianos y está deslizándose poco a poco de ello. Y es probable que en el futuro haya persecución para la iglesia. Hay hoy en día micro persecución donde en tu escuela no te dejan decir que el matrimonio es entre hombre y mujer, que la familia tradicional es un hombre y una mujer y los hijos, que hay un solo papá y una sola mamá, que el hombre tiene que ser hombre biológico y la mujer, esas cosas no te las dejan decir en la escuela, en la comunidad, porque te acusan de retrógrado y homofóbico. Pero eso tú no vas a perder la vida por eso. Y por causa del Señor, por causa de ti, dice los hijos de Coré en el Salmo 44, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte y somos contados como ovejas de matadero. Y ese no es un sentimiento que la iglesia en Estados Unidos está teniendo. Pero en otras partes del mundo sí. En otras partes del mundo sufren nuestros hermanos por llevar el nombre de Cristo a donde Cristo no es adorado. Así que ¿podemos tener garantía de la póliza de seguros de la unión con Cristo? Sí, podemos tenerla. ¿Por qué? Porque a nosotros tampoco ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, cuando venga, nos podrán separar del amor de Cristo. Lo peor que puede pasar es que nos maten. ¿Y qué pasa si nos matan? Nos vamos al cielo. ¿Eso es malo? ¿Es tragedia? No, eso es lo que estamos esperando. Y hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte porque están cómodos aquí. Pero Pablo decía, entre estar con Cristo es mucho mejor. Pero por causa de ustedes todavía tengo que quedarme un rato aquí. Ahora, la cosa no queda allí. Porque en todo eso, el versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto, en todas estas situaciones desagradables del versículo 35, en todo esto, tú y yo, hermano amado, allá los receptores de Roma, pero todos los creyentes por extensión, en todo el planeta, en todos los tiempos, en toda tribulación, angustia, espada, peligro, hambre y desnudez, en todo esto somos más que vencedores. Y a nosotros nos gusta esa frase, más la repetimos, más que vencedores, pero pareciera que
paramos el más que vencedores en que yo soy más que vencedor, tú eres más que vencedor. Pero no queda la línea, no queda hasta ahí. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo solos no somos más que vencedores. Yo creo que somos más que perdedores sin Cristo. Pero por medio de aquel que nos amó, miren esto. En el versículo 38, Pablo dice, Pablo es Pablo el apóstol, el que escribió medio Nuevo Testamento, el Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo el que podía no tener necesidad de orar 3 veces, sino con la primera vez él oraba y el Señor respondía. Pablo, el superapóstol Pablo, dice, estoy seguro, estoy convencido, no me queda ni la menor duda posible. Versículo 38. Estoy seguro, y oigan bien, de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje es increíble. Imagínate que si Dios no escatimó, no eximió, no rehusó darte a su Hijo, ¿cómo ahora va a permitir algo creado? Algo creado es algo que no es Dios. El único que no es creado es Dios. Es el único que no tiene una causa contingente que lo haya creado. Todo lo demás que existe, empezó a existir, tiene una causa, fue creado. Entonces, si fue creado, es algo que existe, es algo real. Dios no va a permitir, si Dios entregó a su Hijo, Dios no va a permitir que algo de menor valor que su Hijo ahora te pueda separar, romper la unión que tienes con Cristo. Dios mostró tanto amor en Cristo que no va a permitir a ninguna cosa creada, y mucho menos a cosas imaginarias. No va a permitirle a ninguna cosa creada separarte del amor de Él. Y tú podrás pensar, ¿y si yo mismo quiero separarme? Es que si tú has sido regenerado, has sido transformado, tú jamás vas a querer soltarte de Cristo. Es como que si tú vas a cruzar la calle con tu hijita de 2 años, está aprendiendo a caminar, y tú vas a permitir que ella te agarre por el dedo. Tú no puedes cruzar la autopista con tu hija agarrándote por el dedo, ¿verdad? Eres tú que la agarra por la muñeca, por la greña, por la oreja, por el brazo, por donde sea. Porque tú tienes más fuerza que ella. Y por pensar algunos que tenemos a Dios agarrado por el dedo, es que piensan que pueden perder la salvación. Pero cuando es Dios que te tiene agarrado a ti, tú no vas a perder la salvación ni vas a querer perderla. Tú más bien vas a querer estar con Él. Tú has sido transformado, tú has sido regenerado, tú has sido dado un nuevo corazón. A ti se te ha dado el Espíritu de Dios que ahora clama desde adentro tuyo y nos hace pronunciar las palabras, Abba, Abba, Padre. Tú no vas a querer soltarte de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor que Dios nos ha mostrado a través en Cristo nuestro Señor. Entonces podemos tener plena garantía de nuestra unión con Cristo. Nada puede separarnos de Él. Eso es solamente si estamos en Cristo. ¿Cómo sabemos si estamos en Cristo? Tú amas a Cristo. Tú amas a Cristo. Es Cristo el comandante de tu vida, el Señor, el gobernador de tu vida, el que te da la póliza de seguros. Es Cristo el que gobierna tu vida. No es simplemente un adorno que tú tienes pegado allá en lo recóndito de tu pasado para que te salve cuando te muera, pero no para que te gobierne cuando vivas. Si Cristo es tu Señor, ten la garantía de que Él te va a salvar. Él te está salvando y Él ya te ha salvado. En 3 tiempos, Dios nos ha salvado, Dios nos está salvando y Dios nos salvará. Nos quitó la condena del pecado y nos quitó el destino del pecado. Ahora nos dio la promesa del Evangelio y el destino del cielo. Ahora vivamos para Él, porque estamos respaldados por Él, provisionados por Él, seguros en Él, libres en Él y unidos a Él. Este pasaje bendito nos da la garantía de que la justificación, la unión con Cristo es la mejor
póliza de seguro que nosotros jamás podremos soñar. Permítame terminar con esto. Dos cosas. Ustedes noten los verbos usados en plural aquí. Dense cuenta que él pregunta en el 31, ¿qué más podemos decir? No, ¿qué puedo decir? ¿Qué más podemos decir? En el 32 dice, ¿cómo no nos dará a nosotros? No a mí, sino a todos nosotros también, todas las cosas. En el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Es plural. No es a él nada más como Pablo, apóstol. En el 35, ¿qué podrá separarnos? En plural. Es decir, que estos versículos, junto con el Padre Nuestro, hablan del Padre Nuestro, no del Padre mío que está en los cielos. Es decir, estos verbos son para vivirlos en comunidad. No son para vivir la vida cristiana de manera individual, unilateral. De yo hacer con mi vida lo que me da la gana. No, eso nos ayuda a ser los miembros de los unos de los otros. Y tenemos un Dios que crea una comunidad, en nuestro caso iglesia, para que vivamos juntos. Y si juntos pasamos tribulación, hambre, persecución, desnudez, peligro de espada, pues estamos seguros que estamos unidos a Cristo juntos. Estamos unidos los unos a los otros. Esa es una aplicación muy importante de este pasaje, que entendamos que la vida cristiana es para vivirla juntos con otros cristianos. ¿Tú estás unidos a otros cristianos? ¿Tú eres miembro de esta o alguna otra iglesia que predique el evangelio de salvación? ¿Tú estás dedicado a pedirle ayuda a alguien más para que te ayude a ser cristiano y a mantenerte en el espíritu y no en la carne? ¿O tú quieres vivir tu vida cristiana de manera individual y separada, diciendo yo soy cristiano a mi manera, como Frank Sinatra? Los verbos están en plural y el argumento es claro. Estamos destinados a andar juntos en la vida cristiana. Y por último, el arreglo, el diseño de los verbos que están en este pasaje. Tribulación, 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y también en el 38, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, presente, porvenir, alto, profundo, ni ninguna otra cosa creada. Pareciera darnos a entender que no es que nosotros tenemos que resistir cuando vengan esas pruebas. No, pareciera que quieren darnos la impresión de que alguien ya pasó por ahí. Que alguien por nosotros pasó cierta tribulación, cierta angustia. Fue perseguido. Sufrió hambre, sufrió desnudez, sufrió peligro y sufrió la espada. Y ese solamente pudo haber sido nuestro Señor Jesucristo, que pasó todas estas dificultades. Y hay pasajes en cada uno de ellos donde Jesús también pasó por la tribulación en Getsemaní. Y también sufrió la angustia como para sudar como grandes gotas de sangre. Y también fue perseguido desde incluso cuando era pequeño para matarlo por Herodes. También sufrió hambre en el desierto cuando el mismísimo diablo le dijo, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y también sufrió la desnudez en la cruz. Y a nosotros nos ponen un trapito para que no veamos la desnudez de Cristo, pero fue crucificado desnudo. Y también sufrió peligro cuando quisieron apedrearlo y salió en medio de ellos. Y también sufrió espada al final cuando sufrió la muerte por manos de los soldados romanos que lo clavaron. Cristo fue el que sufrió todas estas cosas y también sufrió los ataques de la muerte, la vida de los ángeles que querían rescatarlo en el Salmo 91, en los principados cuando sacó todos los demonios, de las potestades. Probablemente Pablo se está refiriendo aquí a los demonios de más alto rango que él también narra en Efesios 6. Pero no solamente eso, sino que también Cristo habla de lo presente y lo porvenir, del presente y lo futuro, y los dos estados de la existencia, lo que tú existes y lo que tú esperas, y la vida, la muerte, lo alto y lo profundo. Pero como para sin lugar a duda, Cristo sufrió
la encarnación de todas las cosas creadas en contra del propósito de tu justificación, Cristo lo sufrió todo por ti. Por eso, hermano amado, hermana amada, en Hebreos 4, ven conmigo por favor a Hebreos 4. En Hebreos 4 vamos a ver el ministerio de Cristo por nosotros. Por eso se dice de él. Ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lo que tú puedas sufrir por la causa de Cristo, Él ya lo sufrió. Así que puedes estar seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y tú dirás, no, pero yo no tengo problemas con eso. Yo lo que tengo es problemas con otras cosas. Yo puedo agregar 1,000,000 de cosas cuando dice, ni ninguna otra cosa creada. Un esposo fastidioso, una esposa fastidiosa, un estatus civil ilegal, indocumentado, una falta de dinero, un problema, una angustia, una escasez, un terremoto, cualquier otra cosa no puede separarte del amor que Dios te ha mostrado en Cristo Jesús. Así que puedes tener paz de saber que la póliza de cobertura total espiritual que tú tienes, creyente, hijo de Dios, es comprehensive, es total, es infalible, es irrompible. Esa póliza te da respaldo total, te da respaldo pleno, provisión santa, seguridad legal, libertad gloriosa y unión bendita. Todos esos términos en esa póliza los ha diseñado Dios desde antes de la fundación del mundo para amarte. Tú podrás dudar de que el sol existe, pero no de que Dios te ama. Y te ama con un amor eterno, tanto como para no rehusar a su Hijo, no esconder a su Hijo, sino darlo en propiciación por ti. Así que si Dios dio a su Hijo, ¿cómo alguien puede leer este texto y pensar que algún día Dios me va a dejar de amar? Si ya me ha amado tanto en Cristo que me promete todas estas cosas y dio a su Hijo para que ahora yo pueda vivir la vida con la frente en alto y morir si es necesario con la frente en alto aunque me corten la cabeza. Ni la falta de cabeza me podrá separar del amor de Dios. Y es por eso que tú puedes vivir la vida cristiana sabiendo que tú estás seguro. Pero si tú no estás en Cristo, la única seguridad que tú puedes tener es que no vas al cielo. Si tú no estás unido a Cristo, la única seguridad que tú puedes tener es que esta vida temporal es el único cielo que tú vas a disfrutar. Y no lo digo para asustarte. Bueno, sí lo digo para asustarte. Tú debes arrepentirte de tus pecados. Debes venir a Cristo. No solamente te conviene, sino que es la mejor decisión que tú jamás podrás tomar en tu vida. Un musulmán, y termino con esto, un musulmán me preguntó, un taxista me preguntó hace días en Nueva York. Estamos hablando y es difícil evangelizar cuando no se tiene la Biblia como punto de partida. Pero tuve que apelar a algunos argumentos apologéticos. Después le comento lo del argumento cosmológico, el argumento moral y otras herramientas extra bíblicas para predicar. Pero yo le dije, mira, nadie ha ido al cielo y vuelto para decirnos que sí es verdad la vida eterna y nadie ha vuelto para decirnos, sí es verdad, crean. Salvo aquella película El Niñito que supuestamente tuvo no sé cuántos minutos en el cielo y volvió y toda una ficción. Nadie ha ido al cielo y vuelto para decirnos, sí es verdad, crean, arrepiéntanse rápido. Todo es por fe. Y yo le pregunto al musulmán, al taxista, ¿qué pasaría si la Biblia es verdad y tú no te has arrepentido? Y él me ve por el retrovisor y me dice, ¿eso también cuenta para usted o yo? Y yo, sí, es verdad, claro, es lógico, es honesto pensar así.
pero yo he vivido una vida para Cristo. Y si al final de cuentas no hay nada, pues yo no perdí nada, decía Blas Pascal. Yo no he perdido nada, he vivido una vida moral y buena, no me metí con nadie y yo lo que hice fue predicar a un Cristo que no existía. Si no existía Cristo, al final no garantiza mi salvación, no perdí nada. Viví una vida buena, pero me perdí en la nada eterna, como decía Blas Pascal. Pero ¿y qué tal si sí existía y yo tengo que darle cuenta de mi actitud de rechazo? ¿Qué tal si sí existía y era como la Biblia decía? Y yo sé que ese señor musulmán se quedó pensando. ¿Y puede Alá rescatarlo de sus pecados? ¿Puede Mahoma darle la esperanza siendo analfabeta? ¿Puede el Corán darle propósito y significado a una vida que sabemos que lo que conduce es a la eternidad sin Cristo? Entonces nosotros los cristianos podemos vivir la vida cristiana de una manera libre, de una manera gozosa, de una manera bendita, sabiendo que nada nos puede separar del amor de Dios. No del amor que tú le tienes a Dios, sino del amor que te tuvo a ti al dar a Cristo por ti. Si tú estás en Cristo, vive para Cristo. Si tú no estás en Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y no tardes más, porque no sabemos hasta cuándo la oferta está vigente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y por la bendición que nos das de leerla en nuestro idioma. Y gracias por este texto que es tan, pero tan importante, tan, pero tan valioso para nosotros saber que nada nos puede separar del amor que Dios nos ha mostrado en su Hijo Cristo Jesús al morir por nuestros pecados y al darnos la mejor póliza de seguros, la mayor cobertura espiritual y seguridad y libertad y gozo y esperanza que pudiéramos esperar de este lado del cielo. Señor, presérvanos, por favor, ayúdanos, aumenta nuestra fe y danos la bendición de saber que en el hueco de tu mano no hay poder creado, imaginario, celestial, terrenal, infernal, que pueda meterse en el hueco de tu mano para arrebatarnos de tu mano. Señor, si hay alguien que no está aún asegurado en el hueco de tu mano y está escuchando estas promesas, dale por favor la curiosidad y la necesidad de buscarte en oración, y si en algo podemos servirle, cualquiera de nosotros, permítenos contagiarlos de esta bendita seguridad que tenemos los hijos de Dios. Y haciendo esto, Señor, al salir de aquí, permítenos recordar que somos, sí, más que vencedores. En cuanto a la salvación ya está asegurada, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin ti no somos ni siquiera perdedores, somos menos que perdedores. Pero en Cristo, nuestro Señor, tenemos la mejor póliza de seguros, que tú nos llevarás a estar contigo por toda la eternidad y que además, mientras esperamos de este lado del cielo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nuestro estatus civil, ni nuestro estatus inmigratorio, ni el abandono de nuestras parejas, ni un mal papá, ni una mala mamá, ni la falta de dinero, ni la falta de estudios, ni la falta de casa, ni la falta de seguridad económica nos podrán separar del amor que tú nos tienes, Señor. Permítenos disfrutar la vida con gozo, con el gozo con el que Cristo enfrentó la cruz. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. A ti la gloria y el honor en el nombre de nuestro bendito Salvador, a quien estamos unidos y de quien nadie nos separará. En su nombre y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.